Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de Voces del Otro Lado con ustedes como cada viernes. Y bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos unos invitados muy especiales porque vamos a hablar sobre la danza contemporánea desde dos miradas que para mí son complementarias. Por un lado, el cuerpo en movimiento como territorio de diversidad y expresión, y por otro, sobre la creación escénica, pensada para llegar a públicos distintos, desde la niñez hasta quienes cuentan historias en la calle, porque nuestro otro invitado nos va a hablar mucho sobre eso. Entonces, bueno, eh, este es nuestro episodio de hoy. Esperamos que nos acompañen, no se despeguen. Le hemos titulado La danza contemporánea desde dos miradas distintas, el cuerpo en movimiento y la creación escénica para públicos diversos. Voces del otro lado. Abraza tu identidad. De ver y escuchar nuestra cortinilla de entrada, continuamos y ahora sí les voy a presentar a nuestros invitados, pero antes, por supuesto, saludo como siempre a Fer Salgado. ¿Cómo estás, Fer? Hola Martín, bien, un gusto estar nuevamente un episodio más con ustedes, con nuestros seguidores. Y bueno, regresando aquí a este espacio en el Faro Aragón que habíamos estado un poquito ausentes por aquí, pero bueno, seguimos creando material para ustedes. Recordarles que sigan nuestras redes sociales, que nos dejen algún comentario, ayúdenos a compartir, tanto en Instagram, TikTok y sobre todo en YouTube. Activen la campana de notificaciones y suscríbanse al canal para que les avisen en cuanto tengamos un nuevo episodio cada semana. Recuerden, es completamente gratis, no te cuesta nada, no pierdes más de 30 segundos en darle like, dejar un comentario, compartir. Con eso nos ayudas bastante para que nuestro contenido y la danza siga llegando a más personas. ¿Y tú, Martín, cómo te encuentras esta semana? Pues muy bien, muy contento de tener estos invitados. Avant. Y bueno, sin más, pues les voy a presentar a una de nuestras invitadas. Ella es Sol Mora. Ella imparte las materias de principios básicos del movimiento y ha desarrollado un sistema propio al cual le ha llamado Sol Mora también. Y también es intérprete, bailarina de danza contemporánea. Y bueno, estás enfocada, me gusta mucho tu labor porque estás enfocada en los cuerpos para la danza contemporánea. ¿Cómo estás, Sol? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, pues muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y pues gracias de verdad. No, al contrario. Y también tenemos a un invitado también muy especial, él es Jesús Laredo. Él tiene la maestría en investigación de la danza por el CENIDI Danza del IMBAL. Y bueno, también es director y coreógrafo de la compañía Atos, Danza Contemporánea, así como es organizador de un festival. Ahorita él nos va a platicar del título del festival, dónde lo presenta y cómo, porque es un festival que ya tiene varios años. Y este año también participó como coorganizador en el Festival de Danza Callejera para conmemorar el 40 aniversario de los sismos de la Ciudad de México en una institución que es la UVID, la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre, una pues institución ya muy importante también en nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, la compañía que dirige se especializa en espectáculos para los niños, para la danza infantil. Muchas gracias por estar aquí, Jesús, No, ¿cómo gracias estás? a ustedes por invitarme, todo muy bien, pues contento de participar con ustedes en esta plática. Qué bueno, nos da gusto que apoyen, porque aunque sea desde este foro, apoyamos, aunque sea con un granito de arena, pues, la difusión de la danza, ¿no? Claro. En todos sus géneros. Entonces, les agradecemos mucho que estén por aquí. Y bueno, para entrar directos en materia, En ¿no? Para materia, no claro. entretenernos más, eh, ¿qué significa para ti, Sol, hablar de los cuerpos en la danza contemporánea? Para mí significa las posibilidades de moverse, que hay diferentes posibilidades de moverse y que todos los cuerpos caben en la danza contemporánea. Eso significa para mí. Y bueno, también, hay que buscar ver los cuerpos más como un discurso político y poético, más que como formas y técnicas solamente, ¿no? Entonces, de eso va todo esto. En síntesis, como romper con esta homogeneidad, ¿no?
y darle la bienvenida a la diversidad y la pluralidad en el movimiento humano, como es la humanidad tal cual, y como debería, según mi punto de vista, ser la danza contemporánea también, ¿no? Porque digo, para eso hemos roto ya con tantos moldes a lo largo de la historia de la danza. Sol, platícanos un poco de qué va tu movimiento, lo que llamas el movimiento o la técnica o método Sol Mora. Sí, Sistema, ¿no? sí, Sol Mora, sí. sistema, sí, justo. Yo lo que me enfoqué en todos estos años, llevo como 20 años en la danza y impartiendo clases de diferentes técnicas, y eso me llevó como a investigar mucho sobre cómo se dan las diferentes técnicas, ¿no? O sea, ¿qué es el matriz? ¿Qué es la semillita que da inicio a que cualquier cuerpo se mueva o que se entrene en alguna práctica física, la que sea? Entonces, investigando, me doy cuenta que hay unas bases incluso antes de, ya ves que para la danza vemos mucho como, por ejemplo, en el ballet, barra al piso, ¿no? Que es como una técnica, o sea, como un ballet en el piso Sí. y que entonces se va llevando como poco a poco. Bueno, pues existe algo antes de eso, y justamente es a lo que me dedico. Hay un hay como ahí no quiero decirlo problema, pero hay como que nos falta un poquito algo, pero no solamente en la danza, o sea, como en las prácticas físicas. Es decir, si se enseña un deporte, en educación física, como que ahí hay un huequito, ¿no? Eh, y principalmente en México, pero como en muchas partes del mundo, en muchas. ¿Qué es? Por ejemplo, cuando se da en las educación básica, la educación física, La educación física. Ujú. de repente hay como ciertos huequitos que si no se fusionan en esa edad, cuando eres adolescente y empiezas a adquirir cualquier práctica física, pongamos la danza, está esa carencia que es control motor. Es decir, Ujú, ujú. si tu cerebro a tu cuerpo, la indicación sí entra. Seguro les ha pasado en alguna clase, levanta tu brazo derecho y el brazo izquierdo, o no lo levanta. Entonces, Claro. hay ahí como algo que no se trabajó. Propiocepción se trabaja desde nivel básico. Ritmo se trabaja a nivel básico. Coordinación motriz se trabaja a nivel básico. Entonces, hay como un hueco ahí que no se ha trabajado. Claro. Y cuando Sí, llegan existe esa carencia desde la infancia, por lo tanto, independientemente a que se vayan a dedicar o no a la danza, simplemente para la vida cotidiana, ¿no? O sea, por ejemplo, yo también he notado de repente con los alumnos que he tenido en danza o en acondicionamiento físico, que o sea, los pones a lanzar una pelota y no saben, ¿no? O sea, no saben ni lanzarla ni recibirla, ¿no? Y no hay esta coordinación motriz, ¿no? Y creo que sí, justo viene desde la parte básica, como dices, ¿no? O sea, desde esta parte de desarrollo humano. pues Ujú. esta base se llama coordinaciones físicas, em, capacidades físicas coordinativas. Y a partir de esas se trabajan después las capacidades físicas condicionales, que ya es la fuerza, resistencia, velocidad, y después de ahí ya se puede trabajar una técnica. Entonces, hay como varios pasos. ¿En qué me enfoco? Me enfoco en revisar justamente, principalmente el control motor y la propiocepción. Y uno ahí, la colocación, que lo hemos visto mucho en danza, la alineación de hueso y articulación, dependiendo del cuerpo de cada persona. Okey, tú tienes hiperextensión de rodillas, vamos a trabajarla con lo que tú necesitas. Tú tienes las piernas en varo, vamos a trabajar con lo que tú necesitas. Tú tienes, ¿saben? Lo trabajo creando cuerpos autónomos, que ellos identifiquen en sí mismos su alineación, su activación muscular real desde el core, desde los músculos muy internos, para que entonces tengan autonomía. Y esta que también se trabaja desde el inicio, como esta capacidad espacial de tu cuerpo y el espacio que también se vaya trabajando, para que entonces, ¡pum!, después la técnica sea mucho más fácil y no sientan que Claro, están sí. peleándose con sus cuerpos. Y en ese sentido, ¿cuáles son los retos y posibilidades de integrar diferentes corporalidades al entrenamiento técnico de la danza contemporánea? Yo les comento mucho a mis alumnos que primero dejen de pelear con su cuerpo. No es tu cuerpo y no es tu mente. Vámonos poco a poco. Vámonos en un proceso donde tú reconozcas cada parte de tu cuerpo, donde tú sepas, observes, te sientas y desde ahí trabajamos para que te reconcilies con él y sepas que puedas trabajarlo. Como siempre hemos dicho, Claro. disciplina, pero antes de disciplina es como que ellos
dejen de pelear con su cuerpo. Y que generen esta conciencia corporal con su propio cuerpo, ¿no? No con el de al lado, no con estos estereotipos que de repente son inalcanzables, ¿no? O sea, que nos ponemos como metas, o sea, como mexicanos decimos, ay, sí, veo a los bailarines, no sé, coreanos, rusos y demás, y dices, ay, yo quiero esa segunda, yo quiero esas extensiones, ¿no? Pero tienes que ser consciente de que tu cuerpo es distinto, ¿no? Y de ahí partir para poder trabajarlo y asumir o apropiarte de la técnica que venga después, ¿no? Sí, 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 totalmente. qué padre. Reconocerte, Claro, sí, exactamente. sí, Okey. sí. Esto visto desde el ámbito académico. Ahora, Jesús, a mí me gustaría mucho que tú nos dijeras, nos aportaras algo en este sentido. Como coreógrafo, por ejemplo, cuáles serían los retos y las posibilidades de integrar, las diferentes corporalidades a nuestro trabajo creativo? Pues más que retos son oportunidades. Ajá. Yo lo veo como una oportunidad el poder trabajar con cuerpos diversos, eh, te abre un sinfín de posibilidades a la creación y para la creación. Durante mucho tiempo, como bien lo mencionas, la danza fue, de hecho, la danza, en la historia de la danza, si podemos ver la historia de la danza, Ajá. eh, cada vez se han ido abriendo el parámetro tanto de lo escénico, lo corporal, el mismo escenario, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, eh, antes para poderse presentar uno en un escenario sí requerían cuerpos, ¿no? Se requerían cuerpos entrenados y con cierta estética, ¿no? Esta estética era tomada normalmente, pues, de la visión que teníamos de los europeos, ¿no? Del ballet Ujú. y un poco de los norteamericanos, porque recordemos que la danza contemporánea en México inicia y tiene sus bases tanto en el Graham como en el ballet. Eso permitía una formación de ciertos cuerpos que eran idealizados. Ujú. A partir como de los años finales de los 90 y principios de los 2000 se abre un panorama sobre qué es la danza verdaderamente, qué son los cuerpos de danza. Y ahí tiene que ver un poco esta visión de que se rompe con lo académico y se inicia con la investigación propia y empiezan a surgir un chorro de movimientos y de corporalidades. Entonces, entre más amplio sea la posibilidad de incorporar cuerpos diversos, es mucho más interesante la creación. Claro, porque nos da la oportunidad de ampliar lenguajes, ¿no? También Claro. lenguajes Ujú. escénicos, generar estas inclusiones, tanto en las identidades diversas, no solamente los corporalmente, sino también identitariamente. Es algo muy importante. Y pues renovamos la manera de entender el movimiento, que eso para un coreógrafo, pues debería de ser la constante, ¿no? O sea, Claro, y eso es hasta en la calle. Yo he estado en los últimos años he estado dando funciones en primarias de comunidades marginadas. okey. Y me voy a Oaxaca, a varios estados de la república a dar funciones a escuelas. Y es sorprendente ver cómo después de la función los niños se empiezan a mover. Niños de primaria, niños de primaria de tercero, segundo, sexto, y dices, eso es danza, eso es moverse, es entender el cuerpo desde otro punto de vista, y los ves y dices, ¿por qué insistimos en entrenarnos bajo ciertos parámetros que ahora lo único que hacen es cerrar las Las posibilidades posibilidades. tanto de ellos, de formación de sus cuerpos, como de uno para crear, ¿no? Claro, claro. Y a ver, les dejo una pregunta también en la mesa para los 2 también. ¿Hacia dónde creen que se dirige la danza contemporánea en cuanto a la representación de los cuerpos? ¿A dónde vamos con toda esta nueva inclusión, digamos, esta nueva filosofía? Es decir, sí, estamos dejando atrás todas estas, estereotipos impuestos por la danza clásica, por la danza moderna. O sea, la danza contemporánea realmente va caminando, va evolucionando en ese sentido. ¿Hacia dónde vamos? A mí me sorprende muchísimo, yo creo que a partir de las redes sociales, pienso, no sé, que me impresiona mucho que veo danza por todos lados
diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, algo de danza urbana, que Ujú. yo me acabo de enterar hace poco. Danza urbana y no sé qué. Yo, por ejemplo, ahora con los chicos de primer año les pregunto: "Okey, ¿qué historial tienes de alguna práctica física?". Sea dancística, o sea, porque me interesa saber qué tanto tu cuerpo ha trabajado. Perdón, maestra, con los de primer año te refieres a los que acaban de egresar a la carrera, ¿no? Sí, Que son tus alumnos. Okey. justo, Ujú. perdóname, sí, Sí, justo. sí, sí. El primer año en la carrera de la escuela de danza, de la Olinjo Listy, por ejemplo. Y y muchos vienen de diferentes de danza urbana, de belly dan o sea, de diferentes mo Disciplinas, ¿no? O Estilos, formas de géneros claro. dancísticos, moverse. Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, vuelven a la escuela y eso como que digo: "Okey", o sea, yo siempre, o sea, su necesidad es regreso a la técnica porque eso me va a ayudar a mejorar mi es interesante como esta parte, ¿no? Que ya hay diferentes, miles de formas de moverse y que está padrísimo y que ya las combinan, está increíble. Por eso creo que va a ser mucho Claro. más exponencial gracias a las redes sociales, pero a la vez ellos tienen necesidad de llevar una técnica para 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 hacerlo, no sé, para que se les facilite. Entonces, es interesante ver, no sé hacia dónde vaya a llegar, pero creo que va a ser más exponencial. O sea, creo que se está abriendo a que los rinconcitos de cada mundo puedan darse, ¿no? Como bien lo comenta el maestro, ¿no? Bueno, Jesús, la misma pregunta, ¿tú a dónde crees que va la danza contemporánea en cuanto a la representación de los cuerpos? Es interesante la pregunta y es muy difícil de contestar. Es Bastante. muy difícil de contestar porque actualmente veo que la danza contemporánea está, está rompiendo sus ¿Parámetros? fronteras o sus parámetros, ¿no? Es decir, yo lo veo muy claro. Ayer, antier, en este encuentro que hicimos de danza callejero, había un grupo que se llamaba Hip Folk. Los chavos presentaban danza contemporánea combinada con flamenco y combinada con rap y combinada con Con hip hop, ¿no? zapateado. Okey, con Entonces, folclor. folclore. Entonces, de repente dices, ¿será necesario ya usar el término de danza contemporánea o no? Y es un poco lo que sucedía al principio de los años 2000, cuando se empieza a romper el parámetro de qué es danza. Entonces, de repente, no sé si recuerdan que como por el 2008, 2009, en un premio nacional de danza, el momento que vivía la danza contemporánea y lo que estaba de moda en ese entonces era que la mayoría de la gente caminaba en el foro. Ujú. Caminaba y se dejaba caer, caminaba y se dejaba caer. Y muchos cuestionaban si eso era danza o no era danza, ¿no? Después vino otro rompimiento donde la gente empezó a hacer danza conceptual, que era todo estaba muy bien escrito en el papel, pero a la hora de hacer la presentación simplemente caminaban. Ahorita recuerdo mucho este proyecto que no me acuerdo de la coreógrafa, que cargaba una planta, únicamente una planta, y iba cargando la planta, iba haciendo eso, y mucha gente se cuestionaba si eso era danza. Entonces, yo creo que es una pregunta muy difícil porque ¿hacia dónde va la danza? Yo ya dejaría de usar contemporánea, este, urbana, folclórica, porque ahorita ya hay una mezcla tan fuerte de todas las corporalidades, de todo el movimiento corporal. La gente ya no utiliza, o sea, esto de la acrobacia, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente hacer ruedas de carro pues no viene de una técnica de danza, precisamente viene de una técnica gimnástica, ¿no? Ujú, claro. En las mismas telas, la danza aérea, ¿no? Sí. Se acerca Sí. más, uno pensaría que se podría acercar más a algo gimnástico, pero no es danza aérea porque a fin de cuentas lo que importa es transmitir algo. Yo creo que los límites se están rompiendo y en esos límites tenemos que tener cuidado porque de repente podemos caer también en un mismo, es muy chistoso lo que voy a decir, pero entre más llenas podemos caer en un vacío. ¿Sí me Ujú. explico? En un vacío en el que ya no vamos a saber dónde estamos. Sí, porque también, creo que, es importante o es interesante como ver esta fusión de estilos, de manera escénica, pero también hasta qué punto se desvirtúa cada uno de los estilos, ¿no? O sea, Claro. con sobresaturar, justo, ¿no? O sea, entre más, pues también puede llegar a ser menos, ¿no? Porque puedes llegar a abarcar demasiados estilos y demasiadas, o fusionarlos tanto que de repente ya no sepas como realmente qué es lo que estás viendo, ¿no? O qué es lo que se está presentando.
Claro. Bueno, también recordemos un poco que el concepto de danza contemporánea no es realmente un concepto cerrado. Claro. Si la danza contemporánea tiene algo, es que es totalmente libre y es que Claro. podemos incluir Todo. perfectamente todo, desde el folclore, como lo decías, hasta las técnicas de danza moderna, como el Graham, hasta el ballet, la El pantomima, clown. El clown, claro. clown. El Ajá, el clown. clown, el circo, todo esto, y no hay ningún problema. Yo creo que lo que se hace justamente como el arte contemporáneo, la danza contemporánea, lo que tiene esto que ha ido evolucionando de tal manera que podemos utilizar, poner a nuestro servicio, por así decirlo, al servicio del creador, del Claro. coreógrafo, pues todas las herramientas posibles, o sea, toda la materia prima que sea posible y que sea necesaria para poder crear un concepto, que es lo que nosotros vamos a representar o a presentar en el foro, ¿no? Pero yo sí creo que la danza contemporánea en ese sentido me gusta mucho, que no hay un límite, o sea, no hay un límite porque tú puedes hacer uso absolutamente de todas las expresiones que tú creas necesarias, ¿sí? Estoy de acuerdo en lo que dices, Martín, pero por otra parte dices, ¿qué sucede cuando empiezas a utilizar elementos de los que no eres muy capaz? ¿No? Bueno, sí, claro. Entonces dices, bueno, aquí mi recurso puede ser la danza, el teatro y el folclore, pero soy muy poco versado en el manejo del folclore. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque ahora lo que veo yo mucho es eso, esas mezclas, pero a veces veo que no hay como esa conciencia además del manejo del cuerpo, porque el folclore requiere cierto manejo del cuerpo muy diferente a la danza contemporánea, muy diferente al ballet y requiere otra preparación. Entonces muchas veces lo que estoy viendo es que la gente se lastima. Justo lo que comentas, quiero comentar sobre mi maestro de clown, Jesús Díaz, Chucho Díaz, que justo cuando estamos creando un número de clown, dice, ok, pero vas a mostrar ahí algo que domines, que domines, que domines. Puede ser que en el momento de la creación del número de clown, como que no te salga, pero al final tiene que salirte. O sea, tienes que dominarlo. Si no, no, porque entonces el público se tensa de decir, hoy no me está saliendo, en vez de disfrutarlo. Entonces, Claro. me llega mucho esto que mencionas. Ahora recuerdo estas primeras épocas cuando se hacía el teatro, lo que le llamaban danza teatro en México, ¿verdad? Entonces de repente ponían a bailar, a hablar, Actuar, ¿no? actuar o a hablar a los bailarines, ¿no? Todavía, todavía. Y entonces vienen esas carencias que dices, bueno, ¿para qué lo ponen a hablar? Si no tiene un dominio de la voz, ¿no? No, exactamente. En parte tienes razón en eso. Bueno, y ahora nos vamos también a tu labor ya más específica como coreógrafo, porque a mí me interesa mucho cómo surge tu interés en crear espectáculos contemporáneos para niños. Esto tiene que ver también con esta mezcla, porque a los niños hay que pues también mostrarles algo que les sea atractivo, pero a la vez también hay que tener ese cuidado de que siga siendo arte, de no llevarles Claro. solamente algo entretenido, sino algo realmente que tenga también pues la esencia artística, ¿no? Claro. Mira, nosotros iniciamos como danza contemporánea. Yo inicié el grupo de Atos DC con María Laura Saldívar allá como por el 93. A partir del 97 empezamos a hacer obras para las infancias y al proyecto le llamamos Atos Garabatos. Y el interés nació porque veíamos que no había, en ese entonces casi no había grupos que trabajaran cosas para las infancias. Y vimos que ahí había una oportunidad de Un nicho, ¿no? un nicho También. que no estaba desarrollado. Después ya de unos años, la agrupación se dividió, María Laura se quedó con Atos Garabatos y yo me quedé con Atos DC, pero yo los dos seguimos trabajando cosas para niños, pero ya somos agrupaciones diferentes. Ah, ok, qué interesante esta Pero división. lo que yo encuentro en la creación de espectáculos para las infancias es, por un lado, esta posibilidad de poder jugar con todos aquellos elementos que uno sabe que tiene que respetar y hacerlo lo mejor que pueda profesionalmente, pero que eso a los niños no les importa. Es decir, yo siempre que voy a ver funciones de danza, siempre escuchas comentarios. Ay, pero les falta técnica. Ay, pero no está bien esto. Ay, pero no está bien lo otro. Y las infancias no, las infancias, vas a ver un espectáculo de las infancias y te das cuenta
si los atrapas o no, porque los niños están atentos o no, o Ujú. al final llegan y te dicen: "Ay, me gustó mucho la obra", ¿no? Por un lado eso, porque yo estaba como un poco tenso de que siempre que hacías obras dependías dependía uno de la crítica del otro, ¿sabes? Sí. Siempre, siempre tenemos ese oído alerta de decir: "¿Les gustó, no les gustó?, ta, 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 ta". Y con Ujú. las infancias no me pasa eso, y lo disfruto más, además, y me permite indagar en cosas de mi propia infancia. Y por eso me dediqué mucho a hacer espectáculos para las infancias. Y en ese sentido, ¿qué tan difícil es? Porque, bueno, hay ciertos objetivos que hay que cumplir también como artistas, ciertos compromisos sociales, por llamarlos de alguna forma, o con el arte mismo, con la danza misma, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacías tú? No sé si sigas haciendo o así o ya no haces espectáculos para niños. Sí, sigo haciendo. Ah, De hecho, okey. ahorita acabo de terminar uno que es la visión libre del Principito, pero con esta situación de la migración, ¿no? Ah, okey, muy Tengo un bien. proyecto de beca que estuve desarrollando una trilogía que habla sobre los procesos migratorios que sufren las infancias. Okey. Y en ese sentido, ¿qué tan difícil o cómo haces? Si nos puedes explicar un poco, porque también es importante para sembrar la curiosidad, digamos, cultivar la sensibilidad artística de la niñez también, y también algo que es muy importante, que es formar futuros públicos para la danza, ya que tenemos una gran carencia de público, que sean públicos críticos y creativos. Y además ofrecer experiencias que estimulen la imaginación, o sea, a mí me parece algo complicado, pero tú nos puedes platicar Pues más a o mí menos también. cómo se hace, También cómo se va esto, ¿no? parece muy complicado. Mira, la verdad es que después de ya, te digo, iniciamos haciendo espectáculos para niños en el 97, o sea que ya casi son 30 años, ¿no? Que tengo Ujú. trabajando para las Conatos. infancias. Yo lo que los procesos de creación para las infancias son muy parecidos a los procesos de creación para público general, ¿no? Lo Ajá. único que cambia es que sí requiere música especial, específica, ¿no? Música muy específica, vestuario también muy específico. Y lo que uno tiene que pensar mucho es en el respeto, ¿no? O sea, no porque estés trabajando con las infancias, no preparas un buen proyecto, ¿no? O sea, en ese Claro. sentido volvemos a lo mismo, hay que ser muy cuidadoso de qué les presentas y cómo se los presentas, porque como bien lo mencionas, son personas que están en formación y lo absorben todo. Entonces, en la medida que tú seas muy cuidadoso de qué es lo que les estás ofreciendo a los niños y a las niñas, el discurso que tú quieras manejar, siempre y cuando sea algo profesional, ¿no? Algo bien hecho y con calidad. Normalmente no trato de meterme mucho en cuestiones, de quererles llegar con un mensaje claro y preciso. Yo sé que ellos a través de la obra lo van a encontrar. O sea, yo no soy, es danza, casi no hablo, aunque tengo obras donde hay texto. Este, los niños son tan inteligentes que encuentran y descifran lo que uno quiere decir. Por ejemplo, el año pasado estuve yendo a Oaxaca y llevaba una obra sobre migrantes que se llama Totó y la Bestia, que es un viaje de un niño en este tren que se llama La Bestia. Ujú. Pero la forma en que lo hice fue que este tren recorría varias ciudades y en cada ciudad ese niño aprendía algo nuevo de la cultura mexicana. Y los niños cuando terminaba la función se acercaban y me decían: "Oye, está padre la obra, pero ¿por qué no me incluiste a mi estado si en mi estado hay esto, esto, esto?", ¿no? Entonces te Ujú. das cuenta que absorbieron el mensaje y que están inquietos de saber y conocer de otros lados, por ejemplo, en este caso, que era esa obra, ¿no? Entonces, yo creo que a veces no nos tenemos que preocupar tanto por querer darles algo muy complejo, sino en lo más simple, siempre lo que llega más Lo más fácil. sencillo, ¿no? Claro. Y en ese sentido, retomando la pregunta anterior,
aquí sí hay que hacer uso de todo, ¿no? Del teatro, de la danza, un poco de la mímica, un poco de, ¿no? Así, danza contemporánea, ¿no? Okey, muy bien. ¿Y cuáles serían los retos para ti, o cuáles fueron los retos de dirigir una compañía que se enfoque en este estilo, bueno, en este público, en estos públicos, en Ay, los sí es públicos difícil. infantiles? Es difícil porque no cualquiera, primero no cualquier, muchos bailarines y bailarinas no quieren trabajar para las infancias, no les gusta. A Ujú. ver, ahorita mencionabas algo de decías lo simple, ¿no? Pero justamente, ¿cómo haces para equilibrar lo artístico con lo lúdico? Para generar propuestas que sean atractivas, pero sin caer en el simplismo, porque el simplismo no es lo mismo que la sencillez. Claro. Entonces, ¿cómo haces para no caer en este simplismo y a la vez sensibilizar al público infantil, que finalmente, pues, Bueno, también es la labor? pues eso es lo Claro. difícil, ¿no? Lo difícil es cómo abordas una historia, cómo abordas un un, cómo abordas una historia, cómo abordas un relato Un de la tema, ¿no? un También. tema a través de la danza contemporánea, sin quitar lo que es la danza contemporánea, ¿no? O sea, yo en mis espectáculos bailo, sí bailo, o sea, hago gran split, hago yetés, pero también hago otro tipo de movimiento más cotidiano, ¿no? Más, Okey, a veces, trato de hacer, acrobacia, ¿no? De acuerdo a los intérpretes que tengo y que la posibilidad que ellos tengan de hacerlo, ¿no? Pero trato de que n no por ser espectáculos para las infancias lo trato de simplificar. Es lo que vuelvo otra vez. A veces pensamos que porque son públicos infantiles hay que darle las cosas más digeridas, y no. O Ujú. sea, un niño, yo lo veo con mi hijo, tengo un hijo de 12 años y lo llevo a ver funciones de danza para niños o para adultos, y cuando le gustan, tanto las de adultos como para o niños, ¿no? Me dice: "Esto me gustó por esto", Bueno, con adultos se refiere a a funciones público general, ¿no? O general, sea, de ¿no? público general, ¿no? Público Ajá. general, y cuando ve obras para las okey. infancias, también, ¿no? Me dice: "Esta sí me gustó por esto, por esto". Entonces, yo creo que la problemática es la misma. La problemática es la misma, lo único es que el la forma en que lo trabajas es diferente porque tienes que y eso tiene que ver mucho el la envoltura, pues. O Ujú. sea, no voy a usar una música, vamos, una música cuando tengo un espectáculo para público en general, uso a veces ciertos autores que son como, yo uso mucho música clásica, pero a veces cuando hago espectáculos para las infancias, recurro a ciertos autores que ya yo según yo catalogo como música para las infancias. En eso cambia más, en la forma en que lo produces, no en la forma en que lo produces, sino en los elementos que utilizas para producirla, ¿no? Okey. No Sí, sé es si es quedó es es claro. complicado. Sí, Claro. sí, sí, queda claro. Y bueno, me queda claro que tú tienes una visión también diferente, bueno, más bien clara, Ujú. de lo que quieres, lograr con tus espectáculos dirigidos a los públicos infantiles, ¿no? Mm, Entonces, sí es un poco, ¿tú qué piensas, Sol, de esto? Del lenguaje el lenguaje y la producción Para para las públicos infancias. infantiles. Estoy de acuerdo con el profesor, porque justo lo que vemos con mi maestro Jesús Díaz, justamente para crear Clown y esto, eso, ¿no? Nos menciona, a ver, el niño va no tienes que hacerlo tan digerido para él, porque el niño vas a ver y va a decir: "Ay, no, a mí no me engañas porque se te cayó esto al momento de tal", o sea, no, ¿no? Porque cuestiona mucho y porque él va a hablar y porque él es muy crítico. Entonces, nos maneja el maestro mucho la estructura. Ahí sí la limpiamos muchísimo, dónde, cómo, cuándo, por qué si eso se te cae, pero la mirada, pero así la estructura así de la técnica, para que entonces el niño porque justo, ¿no? Y resolver, porque se te cae el sombrero en el momento que no tenía que caerse y el niño, se te cayó y tu chin, te faltaba todo el recorrido Sí, con él, sí, pues, a resolver, ¿no? Porque no puedes burlarte del niño. claro. Y tienes que darle la oportunidad de que si él habla, tomarlo en cuenta porque es para él el espectáculo. Entonces, pues creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, buscar detalles en toda la estructura y pensar mucho en el niño, ¿no? En pensar en qué va a pensar, sí, pensar en él, en qué va a estar mirando y cómo va a estar reaccionando.
Eso he aprendido con mi maestro en esto de ser Sí, no clown. caer en las obviedades, ¿no? Eso yo lo evito mucho, en la simpleza de decir, hacer un manejo de un chiste, porque a lo mejor con eso se ríe el niño, ¿no? Ujú. Claro. Y cuando me refiero a un chiste puede ser esto que comenta la maestra Sol, ¿no? Que de repente vayas caminando y choques con el otro. Entonces eso por supuesto que les va a causar risa y les va a llamar la atención. Yo trato de evitar todo ese tipo de clichés, ¿no? Yo le llamo chistes en la danza porque eh, busco que a través de mis espectáculos busco respetar al niño, ¿no? Entonces, te digo, si tú ves una obra de las mías que es para las infancias y una obra para público general, encontrará los mismos elementos que estoy acostumbrado a usar corporalmente. Lo único que cambia es la forma de producirles. En esta utilizo cierto tipo de música, cierto vestuario, y para las infancias utilizo algo que sea más atractivo como colores, Claro. ¿no? Pero Sin no, perder como esta parte del mensaje y el contexto, ¿no? De claro, lo que se está hablando, sin caer como, creo que, digo, sin temor a equivocarme, creo que en algún tiempo los espectáculos para niños eran como espectáculos demasiado literales, ¿no? O que eran creados sin pensar que el niño es un ser pensante y que tiene la habilidad de entender lo que está viendo escénicamente y entender el mensaje, ¿no? O sea, que no solo es llevarle chistes y hacer como mofa de alguna situación para que el niño se la pase bien, sino presentar un espectáculo profesional, claro, y con un buen mensaje y que el niño lo pueda entender, ¿no? O sea, porque al final tiene esa habilidad de razonar, ¿no? De claro. pensar, ¿no? Y que no solo sea así como de: "Ay, vamos a jugar", y un chistecito tan tan, ya es un espectáculo para niños, ¿no? Claro, Ujú. y ahí cabe el respeto que uno debe de tener hacia estos públicos. Y te digo, no importa dónde sea, ¿no? Yo últimamente he estado usando el teatro pobre, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque lo que hago lo llevo a escuelas, entonces no uso iluminación, no uso recursos escénicos. Todos mis espectáculos, cada uno de ellos cabe en una maleta y todo lo que cabe en esa maleta es lo que utilizo. Y, y carecen de toda esta escenotecnia que te puede brindar un teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque los presento en los patios de la escuela, pero sin embargo, cuido y soy muy cuidadoso en la selección musical, en la selección del vestuario, en la selección de los movimientos corporales y de la estructura coreográfica. En eso soy muy cuidadoso para que el niño pueda disfrutar Primero primero pueda disfrutar un espectáculo y después pueda entender una problemática que se le Sí. está presentando, ¿no? Pero a mí lo que primero me interesa es que llegue visualmente y que llegue estéticamente a él. En ese Ujú. sentido, por ejemplo, trato de usar colores atractivos para para e Que creo que eso para es ellos. bastante importante, ¿no? O sea, mantener el respeto hacia las infancias con todos estos elementos, pero también incorporarlo, ¿no? Con esa diversidad de cuerpos para que también el niño se sienta identificado, involucrado y que también hasta cierto punto tenga esta iniciativa o esta inquietud por decir, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero trabajar, no sé, tal cosa, ¿no? O sea, inclusive algo tan sencillo como decir una vuelta de carro, ¿no? O sea, Claro. que muchas veces de repente hay niños que no tienen esta coordinación motriz, ¿no? Y es complicado que de repente llega la adultez y ciertas cosas son complicadas de ejecutar, ¿no? Simplemente en tu vida cotidiana. Okey, otra cosa que me interesa mucho es, Jesús es coordinador o creador de un encuentro, que se realiza en el metro. ¿Me decías que se llama este encuentro cómo? Mira, en 2009 inicié un festival que se llama Subterráneo Escénico, danza en el metro. Y lo dejé con danza porque a través de ese festival presento todo tipo de propuestas, contemporáneo, folclórico, ballet, danza urbana, ¿no? Es abierto. Y es un festival que lo he realizado de manera continua desde el 2009. En sus inicios, este festival tenía apoyos de la Coordinación Nacional de Danza de Limba a través de
de la Red Nacional de Festivales de Danza. Recibí mucho tiempo apoyo de parte del maestro Cuauhtémoc Nájera. Otras veces lo realizo a través de apoyos de la Secretaría de Cultura o a través de becas del FONCA. Y es un festival que lo único que busca como objetivo principal es irrumpir un espacio cotidiano, irrumpir el acontecer diario de la gente y mostrarles un abanico amplio de propuestas estéticas nacionales e internacionales, porque he traído grupos internacionales. Normalmente el festival se enfoca en solos y duetos, pero he presentado agrupaciones de 8 o 9 integrantes y entonces lo realizo normalmente con propuestas cortas de 15 minutos porque es el tiempo que me he dado cuenta que la gente se puede quedar a ver un espectáculo. Y llegamos hacia la estación del metro, ponemos 2 bocinas y lanzamos la música y empieza a bailar la gente. ¿Y de qué manera miden ustedes, por ejemplo, el impacto de este festival? ¿De qué manera ustedes también tuvieron como, o sea, tu curaduría? ¿Cómo la conformas? ¿Tienes algún estudio de públicos previo? ¿Cómo crear una curaduría, válgame la redundancia, donde que llegue a toda esta diversidad de públicos? Porque, bueno, el metro lo usa Mira, una diversidad infinita, ¿no? en sus inicios el festival lo realizaba principalmente en las estaciones Copilco y Universidad, porque Okey. yo quería llegar a los universitarios, principalmente a los universitarios y a los jóvenes que iban a la universidad y tomaban el metro y podían ver el espectáculo, ¿no? Pero después empecé a ampliarlo a muchas estaciones y fíjate que una de las cuestiones que cuando yo inicié el festival y una de mis primeras teorías era que había mucha gente que no conocía la danza contemporánea. Y mucha gente me decía, no, sí la conocen. Y te das cuenta que cuando empiezas a montar espectáculos y yo les doy reparto cuestionarios al azar entre el público que me llenan ellos con las preguntas típicas de ¿te gustó el espectáculo? ¿Qué entendiste? Si entendiste, ¿te Que haces gustaría un volver? sondeo con Un ellos, ¿no? sondeo con ellos y te das cuenta que la gente, más allá de pretender, más allá de pretender ellos como público entender las cosas, las disfrutan, ¿sabes? Okey. Pero te das cuenta que las entiende. ¿Realmente se crean obras para públicos tan abiertos y plurales, o llevan las mismas obras que presentan en otros espacios? No, trato de buscar espectáculos que sean para espacios abiertos, para escenarios alternativos. Casi no, cuando hago la selección para el metro, casi no selecciono obras que fueron hechas para escenarios convencionales, ¿no? Y por un lado, eso me permite que uno, que las obras corran sin elementos, ¿no? Porque yo lo único que les ofrezco es el espacio, bueno, un sueldo, ¿no? Pago por Un una pago remuneración por la honorario función. y las 2 bocinas. No hay otra cosa, no podemos usar otra cosa más que el cuerpo. En ese sentido es bien interesante. Bueno, vestuario, sí, Sí, ¿no? vestuario, pero todo a partir del cuerpo, no, como es el metro, no podemos meter a Claro, veces, sin ¿no? escenografía, sin Sin escenografía, utilería, no. sin elementos que Porque además lo que se requieran, busca en claro. el metro es que se corra una función y así como termina una, ya está empezando la otra, ¿no? O sea, no hay tiempo de sacar elementos y meter, Claro, sí, sí, sí. no De se puede usar montajes fuego, no se previos. puede usar agua, no se pueden usar muchos elementos. Entonces, el objetivo principal es que sea otra vez el cuerpo el que diga, el que habla y el que transmita el mensaje al público. Que sean obras más orgánicas, ¿no? Más digeribles al momento, ¿no? Ajá. Y entonces ha funcionado muy bien a lo largo de estos ya 15 años. 15 años. Es que es un proyecto muy interesante porque además son espacios, diría Ollín, no lugares, convertidos Sí, en lugares, ¿no? O sí. sea, hay que darle ese vuelto. Bueno, se nos ha ido el tiempo corriendo, así que les voy a hacer unas preguntas para los dos, traten a ver si me las contestan lo más breve posible, ¿no? Sí. ¿Qué significa para ustedes democratizar la danza? Sol.
Muy breve y concisa. Hay una frase que me gusta de una comentarista deportiva que se llama Geo González, que justamente menciona ella, el deporte es de todos, es para todos. Es lo mismo de la danza es para todos y todas. Jesús. Democratizar la danza significa aceptar todas las posibilidades corporales, aceptar todas las propuestas escénicas, abrir los espacios a todas esas propuestas, es decir, en México yo creo que todavía existe una categorización de la danza en donde ciertas agrupaciones tienen acceso a ciertos espacios por prestigio nada más, pero yo creo que democratizar la danza es acceso a todo, a los cuerpos, a los espacios y a los lugares. Muy bien. ¿Creen que la danza contemporánea es una disciplina elitista o puede llegar a todos los públicos? Digo, casi que no me lo has contestado, pero a ver. Creo que sigue siendo elitista y las personas, incluso, o sea, la sociedad piensa eso, pero creo que estamos en el camino de que cambie y que sea como o sea, que pueda abarcar todos, que podamos estar ahí todos y todas, pero creo que estamos todavía en la transición. Jesús. La danza escénica creo que es elitista. La danza escénica, cuando es en Sí, foro. estamos hablando de la danza contemporánea Fuera como escénica. una arte, Pero la arte escénica. danza, pero creo que la danza se ha ido abriendo y ha estado perdiendo ese carácter. Ok. ¿Ustedes creen que si la danza no se hace accesible, vamos a hablar en específico de lo que hacemos nosotros, que es la danza contemporánea escénica, ¿no? Entonces, ¿creen ustedes que si la danza no se hace accesible, se está traicionando a sí misma como un arte? Sí, claro que sí. Sí, la danza debería ser accesible a todos, tanto el verla como hacerla. No solamente verla, sino hacerla, y en este sentido, de lo que mencionamos hace rato, ¿no? Todos tenemos derecho al acceso a esta posibilidad. ¿Cómo podría la danza contemporánea llegar a públicos más amplios? Pues implementándola en las escuelas, como hay un programa por ahí que se está haciendo en la Ciudad de México, que es implementar la materia de danza. En este caso no es danza contemporánea, es danza abierto, pero un poco lo que decía la maestra Sol, es decir, si desde niño tú a las infancias les enseñas a moverse, a entender su cuerpo, yo creo que va a haber un disfrute y un goce por después hacerlo o quizá verlo. Okay. Y otra, creo que no alejándolos, o sea, comento lo que comentaste por un momento, que también ellos sean identificados, que eso me encanta lo que hace el clown, ¿no? Que hace un referente que es como un poco general y que entonces los demás entienden ese referente. Entonces, de repente, creo que nos conseguimos en la danza contemporánea en sentir bonito y que está padrísimo, pero entonces el otro no entendió nada y entonces cree que se siente muy ajeno. Eso creo que podríamos entrar un poco ahí para que ellos se sientan más con ganas de entrar. Pues el tiempo se Bien, nos sí. fue súper rápido. La verdad es que la plática estuvo muy buena. Entonces, pues nos tenemos que despedir. ¿Algo con lo que se quieran despedir? Todos podemos movernos y solamente reconciliarnos con nuestro cuerpo y conocerlo. Eso es todo. Sí, que la danza es una posibilidad abierta para todas y todos, ¿no? Que no tengan miedo a acercarse a ella, que todos somos seres creativos y que todos podemos movernos. ¿A sus redes sociales también? Sistema Sol Mora en Instagram y en Facebook. Sol Mora, despertando la sabiduría de tu cuerpo. Atos DC en Facebook. Ok, perfecto. Y bueno, pues nos despedimos, Fer. Nada, súper contentísimo con haberlos tenido. Muchas gracias por compartir. Y también gracias a Ricardo en los controles. Y bueno, los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio. Bueno, pues nos despedimos con esto, con esta última frase que nos dieron, muy interesante. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias a Richie en los controles, como dice Fer, porque la verdad es que ha estado complicado. Ha sido complicado. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias a ustedes.
Voces del otro lado. Abraza tu identidad.